Buenos días, buenas tardes para algunos. Quería hoy presentaros la videoconferencia sobre el guión de vida. Se trata de un curso de 7 horas que forma parte de la formación especialista, pero que interesa a todo el mundo porque vamos a comprender, explicar y también ver cómo se sana el hecho de que de pequeño, antes de los 5 años, hemos decidido cómo iba a ser nuestra vida. Y eso es lo que llamamos, desde el análisis accional, el guión de vida. El bebé, con su amor incondicional, con su aceptación incondicional de todo lo que hay, se quiere adaptar a todas las presiones, angustias que va encontrando, o traumas por los que se va a cruzar desde que nace, desde su concepción incluso. Y en las constelaciones podemos observar que incluso antes de su concepción, ¿no? Entonces, va tomando decisiones para adaptarse a las angustias conscientes, inconscientes de sus padres, sobre todo a las angustias inconscientes de sus padres. Angustias que los padres llevan desde varias generaciones, que se van transmitiendo de generación en generación, y que cuando tenemos hijos no tenemos ninguna conciencia de estar transmitiendo mensajes angustiosos, como no hay sitio para ti, como no pienses, piensa solo lo que yo pienso, o como tú no tienes derecho para estar aquí, no tienes derecho para vivir. Entonces el pequeño recibe esas angustias de padres que, claro, son inmaduros, todos los padres, con sufrimientos, con heridas, bien. Las recibe, las toma y las toma para sí, diciendo: no te preocupes, yo no molestaré, yo haré lo que tú digas, porque el bebé necesita pertenecer, necesita seguir viviendo, necesita ser amado por los padres. Entonces, cumpliendo con todos esos mandatos, entre comillas, esas angustias que los padres transmiten. Bien. Entonces, veremos cómo eso se elabora y qué es lo que pasa en nuestras vidas con esas decisiones tomadas tan temprano por el bebé. Veremos que la inmensa mayoría de la población vive toda su vida en su guión, quiere decir, cumpliendo con la imitación de las angustias anteriores de sus abuelos, de sus padres, con una vida que podemos ver como muy repetitiva, puede ser trágica o puede ser banal, pero una vida donde no se llega a la autonomía, no se llega a la creatividad, no se llega a lo que es el adulto. Veremos que hay varios tipos de guiones y, sobre todo, lo que interesa es poder captar cuando vivo algo duro, de dónde viene. Es lo que yo decidí. Y entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Y cuál es la herramienta que sana el guión de vida? Las constelaciones. Es que es la herramienta del guión de vida. Cada constelación libera una de esas decisiones inconscientes que uno toma de pequeño. Libera el guión de vida y permite que cada vez uno se acerque más a la libertad de vivir el presente exactamente como se presente. Sí. Sin estar retenido por decisiones anteriores. Entonces veremos cómo se transmiten esas decisiones, cuáles son las más graves, cómo nos podemos dar los permisos opuestos, los permisos que liberan de esas obligaciones para no vivir
la vida de otros o las angustias de otros. Y darnos los permisos para vivir solamente nuestra vida. El comprender el guión de vida es lo que da mucho sentido a las constelaciones y da también una enorme liberación. Libera nuestra mirada sobre nuestra vida, nos permite entender, porque vamos repitiendo una y otra vez un mismo fracaso, una misma actitud, que estamos simplemente siendo fiel a una decisión tomada cuando teníamos 1 año o 2. Bien, entonces todo eso lo explicaremos, lo vivenciaremos y veremos cómo salir de ese guión de vida o transformar de vida en un apoyo, una fuerza de vida. Os espero en esa videoconferencia.